Bueno, vamos a continuar. Esta es otra presentación. Se me hace que es la última presentación que veo en el curso. Solo veo dos presentaciones. Eh, y este tiene que ver con lo que comenté alguna vez. De manera general, el coeficiente global de transferencia de calor pues es el inverso de la resistencia total. Y la resistencia total pues involucra tus resistencias. Voy a escribir aquí, como estamos hablando de intercambios de calor, ya sabemos que hay dos fluidos, entonces forzosamente debe haber las dos resistencias asociadas a las capas límites de esos fluidos. Entonces le voy a llamar 1 entre H1. Pudiera haber sin ensuciamiento, por ejemplo, sería mi tubo. Ya vimos que todo o muchas cosas son a base de tubos, o la pared es un cilindro, una pared cilíndrica, perdón, donde la resistencia pues es este término, la conducción en esa pared, y en el mejor de los casos pues solo tiene la otra resistencia de la otra capa límite. ¿Sí? Entonces hasta este momento del curso todos los valores de coeficientes convectivos, los enunciados los han dado, es decir, cuánto vale H1 o H2 siempre es un valor conocido. En el diseño eso ya no es cierto, tú tienes que calcular esos valores de H1 y H2, y como los intercambiadores pues estamos hablando de tubos, podrían tener otras formas, pues, pero de manera de los que más vimos son tubos. El coeficiente convectivo de aquí entonces sería H1 y se le llama flujo interno, obviamente porque va por dentro del tubo. El otro que veíamos era, pues es uno acá por fuera, que sería H2, y se le llama flujo externo. ¿Sí? Entonces en esta presentación lo que voy a ver son las famosas correlaciones que nos permiten calcular esos valores de H1 y H2. Aquí hay algunos números adimensionales. Todas las correlaciones casi siempre están expresadas en forma de números adimensionales. Aquí les presento algunos, los que nos interesan en particular a nosotros para la estimación de coeficientes convectivos son estas que están por acá. El más importante es el Nusselt. Déjenme cambiar de color. El más importante es este número que está aquí, Nusselt, que está definido como, para una pared, está definido como HL entre KF. ¿Sí? K es la conductividad térmica, H es el coeficiente que persigues y L pues es una longitud característica. Por aquí también podemos ver el número de Reynolds, que también va a ser requerido. Y ahí está lo que conocen, velocidad, longitud característica entre viscosidad cinemática, que sería esto. En algunas correlaciones verán el número de Schmidt, que está por aquí abajo y está definido como esto que está aquí. Viscosidad cinemática entre difusividad másica. ¿Qué más de aquí de estos números? Yo creo que nada más estos. El más importante es el Nusselt. Si puedes calcular el Nusselt, de acuerdo a lo que está aquí, pues el Nusselt, que aquí lo llaman NuL, es igual a HL entre KF. Entonces, si tú puedes calcular de esta definición, tú resuelves para H, calculas H. Vamos a empezar entonces con flujo externo. Correlaciones para flujo externo, es decir, para calcular el coeficiente en este ejemplo que está aquí, H2. Entonces, pues aquí vas a poder encontrar, una característica es que las correlaciones no son generales, están derivadas para ciertos casos en particular, todas están derivadas experimentalmente. Entonces, a la hora que es experimental y no hay una teoría como tal, pues vas a depender de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en esta que está aquí, todas son para pared plana, es decir, le llamas flujo externo, pero pues tienes una pared y estás hablando de un fluido que va así. Lo otro que está acá a la derecha son las condiciones, y como pueden ver hay condiciones para si eres flujo laminar, si el número de Prandtl es menor a 0.6, por acá también estaba el número de Prandtl, aquí está el Prandtl, y es esto, es viscosidad cinemática entre difusividad térmica.
Entonces las condiciones tienen que cumplirse para que tú uses la correlación en particular, ¿sí? No uses correlaciones si no cumplen con las condiciones. Esta correlación que marqué yo aquí, por ejemplo, no te va a decir no me uses porque estás en flujo turbulento. La correlación te va a arrojar un resultado, aunque lo estés haciendo mal. Tú tienes que establecer, pues, seleccionar la que sí cumple. Eh, Aquí está otra también para flujo turbulento por aquí, que sería esta, que es muy utilizada. La mayor parte del tiempo, como ven aquí, el Nusselt tiene una barra y acá no. Entonces lo más común es utilizar, y eso representa promedio. Entonces lo más común es utilizar Nusselt promedio para calcular H. Entonces si tenemos una pared plana, estamos en flujo laminar y el número de Prandtl es menor a 0.6, como está aquí, puedo usar esta correlación y calcular H. Una vez que calcule el Nusselt, despegar H de HL entre K. Déjenme borro esta L que quedó muy fea. Entonces sería HL entre K. Entonces el número de Nusselt lo calculas con esta parte de acá, que sería 0.664 por el Reynolds. El Reynolds lo puedes calcular. El Prandtl es una propiedad termofísica, la puedes buscar en las propiedades del Incrópera. Bueno, este sería flujo externo. Si cambias la geometría, por ejemplo, si es un cilindro, flujo externo, estás por fuera, aquí podemos encontrar varias correlaciones. Entre esta parte que dice cilindro, la parte de arriba pues es si te pasa flujo turbulento, por ejemplo. Pues si el flujo es turbulento, pues usas otra correlación, esta, pero te restringe el número de Reynolds y el Prandtl. Entonces siempre vas a encontrar correlaciones para lo que tú quieras, pero hay que verificar, hay muchas correlaciones, hay que verificar cuál cumple, cuál debemos usar, porque nuestras condiciones cumplen las condiciones de la correlación. El que más vamos a estar usando es el paracilindro, son estas que ven por aquí, para el caso de intercambiadores de calor. Y como digo, sería para H2, para flujo externo. Y como pueden ver, pues hay restricciones o condiciones para aplicarlas, ¿sí? Y ahí pueden ver las correlaciones, todas son para Nusselt promedio. De ahí despejáramos el Nusselt, esto sería igual a H, aquí ahora es diámetro entre K. De ahí calculamos esta H, una vez que obtengamos el valor de Nusselt, calculando esta parte. C y M pues están dados acá en la tabla 7.2, ahí pueden consultar los valores. Si es una esfera y estás circulando por fuera de la esfera, pues también hay correlaciones y algunos otros ejemplos. Así pueden encontrar muchísimas en la literatura. Aquí en la presentación están condensadas las que tienen más aplicación. Bueno, entonces así podemos calcular H por fuera del tubo. ¿Qué pasa si ahora es el de adentro, es H1, es flujo interno? Entonces aquí hay correlaciones para calcular el coeficiente en flujo externo. Y de aquí de las más utilizadas pues es la 860 que está aquí, que es esta ecuación. Y debemos cumplir con estas condiciones. Nuevamente este Nusselt pues es H por D entre K. De aquí despejamos H, ¿sí? Una vez que calculamos el Nusselt a través de esta parte. ¿Sí? Ahí hay otros ejemplos, si es laminar, algunas otras condiciones. Escoger, como digo, con las condiciones que tú trabajas, la correlación debe cumplirlas, o al revés. También hay aquí correlaciones para todas las anteriores, dependen del número de Reynolds, ¿sí? Como pueden ver ahí o aquí. Lo que implica que está la velocidad presente y algo está provocando esa velocidad y la puedo medir, ¿sí? Pues estamos en convección libre, ya dijimos de no estoy haciendo nada para mover el fluido, si se quiere mover solo pues es otra cosa, ¿sí? Pero si es convección libre, entonces aquí hay también correlaciones para calcular el Nusselt y luego ya calcular H. También ahí tienen restricciones como las otras, por acá están arriba las restricciones. Y aquí ya no aparece el número de Reynolds, aparece este número de Rayleigh que ya les puse yo aquí la definición.
es densidad, expansión térmica, una diferencia de temperatura si tienes una placa o un sólido y tu fluido está acá de este lado y estás por convección libre. Como decía, el movimiento se presenta por la diferencia de temperaturas o de densidades entre la superficie y el fluido. Ellas aparecen entonces aquí, ¿sí? Luego está la longitud de la placa esta, aparece la gravedad, porque al final ella es la que provoca el movimiento, y acá abajo va a estar la viscosidad cinemática y la difusividad térmica. Todo lo que sean propiedades lo pueden obtener de las tablas del Lincropper. Entonces sería lo mismo, calculas Nusselt usando toda esta parte y de Nusselt despejas el coeficiente de convección libre, que en este caso sería HL entre K. Y aquí hay otros ejemplos, y la placa está acá, era placa vertical como la que dibujé yo aquí, pero también podría estar horizontal. Entonces hay correlaciones también si está horizontal, si es el coeficiente por arriba o por abajo de la placa. Si tienes un cilindro que está siendo enfriado o calentado por convección libre, pues ahí hay correlación. Si es una esfera también. Y esas, como digo, en esta presentación están condensadas las correlaciones más utilizadas para diferentes geometrías y para diferentes condiciones. Entonces es importante que lo tengan a la mano.